Sí la puede demostrar. Yo no entiendo, pues, está quedando mal, está quedando feo aquí ante su audiencia. Amiguito Miqueas, sí, mira, fíjate, ponme atención un poquito, no tienes, por ejemplo, son 20 minutos, lo puedes hacer en 1, 5, en 10, por ejemplo, puedes argumentar que en tu iglesia no creen en la elección, y punto, ya sigue Luis, y luego ya viene la refutación. ¿Puedo mencionar la elección? No puedo mencionar la elección aquí. Sí la puedes mencionar, pero por ejemplo... ¿Cómo no voy a mencionar la elección si el tema es ese, señores? Explíquenme, ¿qué es lo que yo voy a debatir señor aquí? Miqueas, creo que no lo he entendido, se lo repito, señor Miqueas. Usted puede hablar de la elección, pero no puede hacer alusión sobre la iglesia, la luz del mundo o su doctrina. Eso es para la siguiente etapa. Pero mi amigo, la elección es la doctrina central de la luz del mundo. El tema es, ¿debo yo creer en un apóstol, en la elección de un apóstol para salvación? Llevamos, Manuelito, Manuel, explíqueme otra vez, a ver si yo Manuelito, llevamos cerca de 10 minutos en desacuerdo. Tú me dices si declaramos incapacidad. No, a ver, vamos a dar la oportunidad a Miqueas, Miqueas, nada más, para que vaya todo bien, va a venir Miqueas, la refutación. A ver, vamos a dar la oportunidad a Miqueas de que exponga su tema, y si ya miramos que se rompe una regla, pues lo paramos. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, Manuelito. ¿Estás de acuerdo? Yo aquí vine a debatir la elección. Es el tema. ¿Debo yo creer en la elección de un apóstol para salvación? Es el tema. Eso es lo que yo voy a debatir aquí. Eso es lo que yo vine. ¿Qué es lo que yo voy a debatir aquí? Eso es el tema. Por Dios. Nada más en la primera etapa, Miqueas, no hagas alusión ni a la Iglesia de Luz del Mundo ni a su doctrina. ¿Sale? ¿Estás listo, Miqueas? Ajá. Sí, yo estoy listo. Vamos arriba. 3, 2, 1. Adelante, Miqueas. Ok, bueno. Señores, aquí vamos a ver lo que creo yo acerca de la elección. La elección es una doctrina que no se sustenta en las Escrituras. Porque yo lo que veo desde Génesis hasta Apocalipsis es la fe que es en Cristo Jesús, el creer en el Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo vamos a demostrar. Por eso digo que no necesito yo 20 minutos para esto. Vamos a ver. Vamos comenzando con Juan 3:16, 18 y 36. ¿Qué nos dice un apóstol de Jesucristo acá? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí el apóstol Juan nos presenta como único requisito para salvación creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, lo dice acá. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigue siendo enfático y consistente en el mensaje de que el requisito para salvación y vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Vamos al 36 a ver qué nos dice. Dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que yo creo. Yo lo que creo es lo que dice la Biblia, lo que nos enseña el testimonio escrito de los apóstoles aquí. Ahora, eso dice el apóstol Juan acerca de Jesús. Y el mismo Jesús dijo en muchas ocasiones, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, fue enfático y fue consistente en ese mensaje. El que cree en mí. Entonces, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9:3, citando el Antiguo Testamento. Por eso digo que este mensaje lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí dice Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No podemos dudar que el apóstol Pablo esté hablando de Jesucristo aquí, del Hijo de Dios. Claro, porque a él se le atribuye esto, se le aplica esto de la roca, de la piedra angular,
etcétera. Entonces Pablo está citando el Antiguo Testamento porque dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es lo que yo veo en la Biblia, en toda la Biblia. Creer en el Hijo de Dios como requisito para salvación. Vamos a seguir citando al apóstol Pablo, que sigue siendo enfático y consistente en esto. Dice ahora en Romanos 10:11, y vuelve a citar las Escrituras, el Antiguo Testamento, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Sigue siendo Pablo siendo enfático y consistente en el mensaje. Ese es el mensaje de toda la Biblia. No veo en ninguna parte donde la Biblia me dice a mí que yo tengo que creer en la elección de un apóstol para salvación. No lo veo. Vamos a seguir demostrando acá. Aquí vemos a esta historia, ustedes la conocen, cuando Pablo y Silas están encarcelados en Filipos, cuando allí pues de repente se armó un temblor, un terremoto, y se abrieron las puertas, y aquel carcelero pues se iba a desvivir. Permítanme, no sé qué está pasando acá, permítanme hacer esto un momentito, me está pidiendo algo acá. Me dice que hay que terminar dentro de 4 minutos, pero tengo que armar un rompecabezas aquí, permítanme. Ok. Creo que ya lo resolví. ¿Me están escuchando? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, aquí podemos ver un escenario que se presenta en la cárcel de Filipos, donde el carcelero, sabiendo que si algún preso escapaba, él tenía que pagar con su vida, pues él quiso atentar contra su vida, y Pablo le dice, no lo haga porque estamos todos acá. Él dice que compungido de corazón le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? El mensaje consistente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigo leyendo. Aquí en Hechos 26, pues Pablo está contando acerca de su encuentro con el Señor Jesucristo, y dice para que el Señor Jesucristo lo escogió. Estamos en Hechos 26:18, y dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿La fe en quién? En Jesucristo, porque es el Cristo que está hablando. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que yo creo. Yo le creo a los apóstoles de la Biblia. Yo creo al testimonio escrito de las Escrituras, al testimonio escrito de los apóstoles. A eso le creo yo. Y eso es lo que ellos presentan. Eso es lo que ellos han predicado. Eso es lo que ellos han establecido. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el mensaje de la Biblia gira en torno a una figura, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a seguir demostrando acá en Hechos 10. Este otro escenario que conocemos ya, cuando el apóstol Pedro llega al centurión romano Cornelio para darle el mensaje, predicarle el mensaje de salvación. Pues si leemos el capítulo, nos damos cuenta que el mensaje del apóstol Pedro se centró siempre en una figura, en Cristo, el Hijo de Dios. No en ningún momento dijo, debe creer en mí para salvación. No vemos eso en ninguna parte. Él empieza hablando de Jesucristo, pero no vamos a leer el capítulo. Pero sabemos cómo empezó hablándole de Jesucristo, y todo su mensaje fue centrado en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y finalmente, ¿qué es lo que le dice? En Hechos 10:43, de este dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vemos la consistencia del mensaje en las Escrituras. Desde el testimonio todos los profetas. Está Pedro citando a los profetas. Por eso yo acabo de decir que el mensaje de la Biblia es ese, desde Génesis hasta Apocalipsis. La fe en una figura, en Cristo Jesús. Esa es la fe que debemos tener, no en más nadie ni en más nada. Entonces, vamos a continuar, vamos a ver qué predicaba la iglesia primitiva. Si predicaba la elección de los apóstoles o predicaba Cristo. Vamos a ver. Vamos a empezar en el capítulo 8, en el versículo 1 en adelante. Vamos a leer lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el evangelio. El evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y en este caso, buenas noticias acerca de Jesús. Ese es el evangelio. El evangelio habla de Jesús, el Hijo de Dios. Y vamos a ver qué predicaba Felipe. Dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vamos a seguir mirando qué era lo que Felipe predicaba. Vamos ahora al 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿En torno a qué figura? Pues giraba el mensaje gira el mensaje de la Biblia en torno a una figura, el Hijo de Dios, indiscutiblemente. Esto no hay forma de refutarlo ni de negarlo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, vemos la consistencia en el mensaje de la Biblia. Creer en Jesucristo. Todos los apóstoles predicaron la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver, vamos a seguir viendo acá lo siguiente. Conocemos aquí otro escenario que es acerca de Felipe y un etíope o eunuco. Ya conocemos la historia. ¿Qué le predica Felipe al eunuco? ¿Qué fue lo que le predicó? Vamos a leer desde el 34 en adelante. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de qué dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Dice el eunuco. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo supo el eunuco que creer en el Hijo de Dios era el único requisito para poder ser bautizado? Entendemos por qué él lo creyó así. Ya Felipe le había predicado el evangelio de Jesús, que tenía que creer en Jesucristo para salvación. Eso se entiende, ¿no? Vemos la consistencia en el mensaje de la Biblia. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí
en Hechos 11 a ver qué predicaba la iglesia en todas partes. Vamos a leer desde el 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de, bueno, ya eso no es relevante, pero seguimos viendo la consistencia en el mensaje. En todos los textos que he leído, en los hechos, dice que anunciaban el evangelio del Señor Jesús. No vimos a nadie predicando la elección. No vimos a nadie predicando una fe en la elección de un apóstol o de los apóstoles como requisito para salvación. No lo vemos en ninguna parte. Entonces, yo me estoy basando en la única regla de fe y guía de mi oponente, y para mí también es mi única regla de fe y guía. Entonces, ustedes citan mucho este texto de Isaías 8:20, a la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto significa que toda nuestra creencia debe estar sustentada, fundamentada en las Escrituras. De lo contrario, si no se sustenta en las Escrituras, pues estaremos dando pasos en falso. Así de sencillo, así de simple. Entonces, yo no necesito mucho tiempo para esto. Les demostré la consistencia en el mensaje de la Biblia. ¿Cuál es? Creer en Cristo Jesús. Vemos a los apóstoles confirmando el mensaje, citando las Escrituras, citando el Antiguo Testamento, citando a los profetas, consistente en el mismo mensaje. Entonces, no sé dónde mi oponente va a sustentar su creencia, pero vamos a darle la oportunidad a ver si la puede sustentar. Así es que yo creo que con esto me basta ya. Adelante. Muy bien, Miqueas. Tenemos 15 minutitos de exposición y tú nos dices que quieres terminar ahí, ¿verdad? Sí, correcto, así dijo el señor Miqueas. Gracias, Miqueas. Excelente. Adelante, Manuelito. No, gracias, está bien, 15 minutos con 30. Entonces sigue el señor Luis, tiene 20 minutos. Y pues a mí me quedó claro lo del señor Miqueas. Adelante. Sí, buenas noches a todos. La paz de Dios a todos mis hermanos. Yo voy a empezar con un texto, porque a través de mi exposición voy a mostrar claramente la importancia de la elección. No sé si el señor Miqueas puede apagar su micrófono tantito en lo que yo expongo. Sería genial. Espérate, voy a ver cómo... Ok, déjame checar. Sí, por favor, Miqueas, por favor. Yo creo que el tiempo se para, brother. Sí, vamos a regresar. Fueron 30 segundos. Listo. Ok. Otra vez. 3, 2, 1, adelante. Yo le pagué. Bien, yo voy a empezar con un texto. Con un texto de las Sagradas Escrituras, para mostrar que es indispensable la elección para la salvación. ¿Por qué? Porque sin la elección no llegó a Cristo, y Cristo es el camino a la salvación. Dice así el primer texto. Libro de Lamentaciones, el capítulo 4 y versículo 40 dice así: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apreciado en sus lazos. Vamos viendo despacito, espero me alcancen los 20 minutos, cómo desde la antigüedad
en toda la extensión de la Escritura, vemos la elección de Dios. ¿Por qué decimos que vemos la elección de Dios? Podemos empezar desde Abraham. ¿Quién eligió a Abraham? Fue Dios. Solamente voy a parafrasear los textos, no son los textos, pero solamente para llevar una secuencia. ¿Quién eligió a Isaac? Fue Dios. ¿Quién eligió a Jacob? Fue Dios. ¿Quién eligió a Noé? Fue Dios. ¿Quién eligió a Moisés? Fue Dios. ¿Quién eligió a los otros profetas? Isaías, Zacarías, Malaquías, Jeremías, Daniel. Fue Dios. Incluso el texto que nos regalaba el amigo, el texto de Juan 3:16, ese texto es una elección de Dios. Pero seguimos adelante. ¿Desde cuándo Dios los elige? Vamos a ver, porque esto es de Dios. La elección no es de los hombres, la elección es el acto soberano de Dios y su elegido. Cuando no entendemos el concepto de la elección, pensamos mil cosas en la cabeza se nos vienen, pero no damos a lo correcto. Bien, ¿desde cuándo Dios elige a sus, valga la redundancia, a sus elegidos o a sus escogidos? Dice el libro de Romanos capítulo 9 versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, otra vez lo leo, porque a mí me interesa que se entienda, a mí me interesa que los oyentes entiendan, aunque no leo todos los textos, pero yo quiero que se entienda, ese es el propósito de este debate, yo quiero que se entienda qué es la elección. Otra vez, Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. En este caso, el que llama es el elegido de Dios. En este caso, a sus apóstoles, el que los llama es el mismo Jesucristo. En esta línea que estamos mirando de los elegidos de Dios, estamos mirando, podemos ver también el libro de Jeremías 1:5, antes que te formas en el vientre te conocí, y empieza el profeta a decir lo que Dios había hecho ya en su vida desde antes que se formase en el vientre de su madre. Dios ya lo había escogido. ¿Es una elección de quién? De Dios. No los elige el hombre. Tampoco los elige la iglesia. Decimos, la elección es un acto soberano entre Dios y su elegido. ¿Para qué son puestos? Aquel que Dios elige y que Cristo los llama a su debido tiempo, hay un propósito. El propósito es de Dios, Todo esto proviene de Dios. El propósito es de Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios tiene elegidos, de que Dios tiene una elección? Elección es de elegidos. De eso proviene la palabra elección, de los que Dios elige. ¿Cuál es el propósito? Bueno, dice el libro, la primera de Corintios, el capítulo 4 y versículo 1 y 2. Dice, para la gloria de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Otra vez, ¿Dios tiene un propósito en la elección? Sí. ¿Cuál propósito? Administrar
Ellos son los administradores de los misterios de Dios. ¿Quiénes? Los elegidos de Dios. Son los que administran. Son los que llevan, de alguna manera, los que hacen saber a la iglesia el propósito de Dios. Los que hacen saber al pueblo, los que hacen saber aún a los que no son de Dios, lo que Dios quiere que todos hagamos para agradar a Dios. Ese es el propósito de la elección. No lo digo yo, lo dice la Santa Escritura. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que estos hombres administren. ¿Qué van a administrar? Los bienes y los misterios de Dios. Son puestos para administrar, para gobernar, para dirigir, para que el pueblo los siga. Decía el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, no tengo el texto, pero parece que es en la 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque la iglesia no va mirando a Cristo como quien mira a Cristo. Pero el apóstol se puede ver. Al elegido de Dios se puede ver. Y Él nos ha de decir lo que Dios y su Hijo Jesucristo requieren de cada uno de nosotros. Yo no puedo ver a Cristo. Pero aquel el que Cristo llamó, a ese sí lo puedo ver. Entonces el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la elección está la administración. Lo venimos mirando. ¿La administración de qué? La administración de los misterios de Dios. ¿En dónde está? En la elección. ¿De quién es la elección? De Dios. De Dios es la elección. Veamos otro texto. El libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo del 25 al 27, dice así: de lo cual fui hecho, dice el apóstol Pablo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios. Otra vez. Oh, qué bonito es esto, qué bonito es esto. Otra vez. Veamos el propósito de Dios en el elegido llamado Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Caray. El apóstol Pablo se añade esa administración. Él se la adjudica como que él es el dueño de esa administración. Sí, porque a él se la entregaron para administrarla, para ejecutarla. Otra vez leemos el texto, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, es decir, para con la iglesia, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es qué bonito propósito de Dios a través de su elección. ¿Para qué? Para que anuncie una palabra llena de verdad, sin modificar, sin añadir, sin quitarle, un evangelio virgen, puro, neto. Leemos otra vez. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice el apóstol Pablo, el elegido de Dios, el que tiene la elección de Dios, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué bonito comprender la elección de Dios. Qué bonito es entender el propósito de Dios en su elección.
es el medio que Dios quiso utilizar para dar a conocer sus misterios. Un misterio es algo que ha estado oculto y que a través de esa elección Él nos los da a conocer. Vamos adelante, vamos adelante. Veamos otro texto. El libro de los Hechos, el capítulo 26 y versículo 16. Estamos mirando la importancia de la elección para que yo pueda llegar a Cristo y a través de Cristo, que es el camino a la salvación y el final, la vida eterna. Otro texto. Dijimos el libro de los Hechos, el capítulo 26 y versículo 16. Veamos el propósito. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. El apóstol Pablo tiene la elección. ¿El apóstol Pablo tiene la elección de Dios? Por supuesto que él tiene la elección. Por eso, hermanos, quiero que veamos el propósito de la elección. Vamos a ver cuál es el propósito de la elección. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y versículo 8 y 11. Espero darme a entender, porque yo no quiero hablar a lo loco y dar miles de textos y no exponerlos. A mí me gusta exponerlos para que se entienda y que la gente que está escuchando escuche la importancia de la elección. Dice así. Dijimos el libro de la segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 8 y al 11. Dice así. Por tanto, no te avergüences, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual, ojo mi oído, por el evangelio del cual yo, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pregunto, ¿los gentiles de la iglesia primitiva necesitaron de la elección? Es vital la elección para los gentiles y no tan solo para los gentiles, para todo aquel que quiera la salvación. Es vital, indispensable. Es indispensable la elección de Dios porque dijimos que ese es el medio que Dios quiso utilizar para dar a conocer su hermoso evangelio. Seguimos adelante. Me quedan 5 minutitos. ¿De quién es la elección? Es decir, ¿quién es el dueño de esa elección? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 2, dice: para la gloria de Dios. Elegido según la presciencia de Dios. Otra vez. ¿Elegido según quién? Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Según quién los eligió?
según la presciencia. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? El anticipado conocimiento de Dios. ¿Desde cuándo está el anticipado conocimiento de Dios? Desde la eternidad. Es decir, ya Dios tenía un propósito en ellos y Dios en su presciencia, en su anticipado conocimiento, Dios ya tenía a sus elegidos. Ya los tenía. Para traerlos a este mundo en su debido tiempo. Eso fue el apóstol Pedro. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Vamos a ver si coincide lo que el apóstol Pablo dijo el apóstol Pedro dijo con lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, el capítulo 1 y versículo 1 dice: para la gloria de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Oigan bien, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿De quién es la elección? ¿De los hombres? ¿De la iglesia? ¿Del instituto? ¿Del colegio? De Dios. Él es el que los tiene ya, hermanos, predestinado. Estamos leyendo la primera carta a Timoteo, el capítulo 1 y versículo 1. Veamos otro texto. En cuanto a ver cómo Dios los elige. Dice el libro de San Juan, el capítulo 6 y versículo 6. Yo creo que voy a salir apenas ahí con el tiempo, ojalá y me alcance. Dice así: para la gloria de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Son palabras de Cristo en su oración en el capítulo 17 de San Juan, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les está dirigiendo al Padre, El Padre se los dio a su Hijo Jesucristo. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿De quiénes son los elegidos? ¿De quiénes son los que tienen la elección? De Dios. Tuyos eran, dice Cristo, y tú me los distes. Tú me los distes. Sigamos adelante, porque el tiempo se me está acabando. El libro de Jeremías, el capítulo 1 y versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Esto viene de Dios. Esto no es de los hombres. La elección es exclusivamente el acto soberano entre Dios y sus elegidos. Ellos ni siquiera saben que son elegidos de Dios hasta llegar el momento de su llamamiento. Esto lo explicaré después. Adelante, hasta aquí mi tiempo. Dios les pague. Adelante. Apago el micrófono. Dios le pague, hermano Luis. Excelente participación. Dios le pague. Muchas felicidades. Seguimos con el siguiente punto. Manuelito, vamos a la siguiente etapa, ¿correcto? Manuelito. Correcto, es ronda de refutación, ¿verdad? Sí, espérame. ¿Sí? Sí, ¿correcto? Sí, la siguiente etapa es la ronda de refutación. Son 10 minutos para cada participante. ¿Estoy en lo correcto, Manuelito? Sí, dice ronda de refutación. A Luis Castro, ¿sí? 10 minutos, dice, Matías, 10 minutos. Sí, adelante, Yael. Sí, en este
En esta etapa sí se permite responder, aquí sí, se permite responder, cuestionar y refutar los argumentos presentados por el oponente. En este caso, como inició el señor Miqueas Valdés, pues también inició en esta ronda, ¿sí? Para que vayamos intercalados uno por uno. ¿Está listo, Miqueas? Son 10 minutos. Sí, claro que sí. Ponemos el cronómetro. Miqueas, sí entendió Excelente. bien ¿sí entendió bien, señor Miqueas? ¿Sí entendí bien qué? Bueno, Sí, todo entendido. adelante, Miqueas. Ok. Bueno, creo que el señor Adelante. se ha concentrado del tema y no ha dado en la cabeza del clavo, porque a él se le olvida que aquí el tema es si es necesario creer en la elección de un apóstol para salvación, porque eso es lo que él postula, lo que ellos postulan. Yo no tengo problema con lo que me ha citado de que Dios escogió a profetas, que escogió a hombres para un fin, para un propósito. Yo digo amén a eso, que cogió a Jeremías y le dijo que lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo digo amén a eso, yo no tengo problema con eso. Lo que me ha citado del apóstol Pablo, por ejemplo, me citó aquí al libro de Lamentaciones, que yo no supe el versículo, pero según lo que oí que él leyó, nada tiene que ver aquí con elección apostólica, nada de eso, sino que esto hace referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Mesías. Entonces me cita Romano, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Pero ¿a qué se refiere Pablo con esto? Pablo se está refiriendo a la elección de Jacob. Si lo contextualizamos, lo vemos más abajo, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. No sé en qué le sirve al señor Luis esto para poder sustentar la fe en la elección, el creer en la elección del apóstol para salvación. Nada tiene que ver. Yo digo amén a esto. Dios eligió a Jacob siendo el menor, cuando a Esaú era quien le correspondía la primogenitura. Dios se enfocó en Jacob y le plujo o le plació pues escoger a Jacob como primogénito. No sé en qué, yo digo amén a eso. No le sirve de nada, para nada. Creo que él se enfocó desde el tema. Aquí el tema es si es necesario creer en la elección de un apóstol para salvación, porque ese es el tema, esa es la doctrina céntrica de la luz del mundo, la doctrina fundamental. De modo que eso es lo que se predica, la elección. Si ustedes observan, cuando parte un fiel de la iglesia de la luz del mundo, los comentarios son estos. Pues durmió el brazo del Señor porque fue fiel a la elección. Y yo eso no lo veo en la Biblia. Los apóstoles de la Biblia nos dirigen o nos refieren la fidelidad al Señor Jesucristo. Yo no voy a morir en los brazos del Señor porque yo crea en un apóstol, en la elección de un apóstol. No. Los apóstoles de la Biblia nos enfocan siempre o nos dirigen nuestra atención al único Salvador, que es Cristo Jesús. Pues cito a Jeremías, antes que te formasen y te conocí, yo digo amén a eso. Antes que naciese te santifiqué, pero ¿en qué le ayuda esto? No le sirve de nada, porque aquí el tema es si debo yo creer en la elección de un apóstol para salvación. Ese es el tema, mi estimado Luis. Yo le mostré múltiples textos y pasajes donde el mensaje fue centrado en Cristo Jesús. Creer en Cristo, ese fue el mensaje de la Biblia. Se lo demostré. Vemos a los apóstoles citando el Antiguo Testamento, citando a los profetas. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecado por su nombre. Y Pablo cita las Escrituras diciendo que como está escrito, el que creyere en él no será avergonzado. Señor Luis, céntrese en el tema, mi estimado. Entonces, cuando Luis aquí nos cita 1 Corintios 4,
El problema es que él deja de lado el contexto y cree que Pablo aquí está hablando de él y los demás apóstoles cuando dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí dice Luis, ven, por eso es necesario un apóstol, porque ellos son los administradores de... No, mi estimado Luis, si usted contextualiza y empieza del capítulo 3 de 1 Corintios, se da cuenta donde hay un conflicto entre los corintios, porque uno está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y Pablo lo está corrigiendo. Recuerde, señor Luis, que usted en ningún manuscrito va a encontrar capítulo ni versículo. Los escritos se dividieron hace unos siglos en capítulo primero y luego en versículos, pero usted no puede intentar desconectar el capítulo 3 del capítulo 4, jamás. Pues si usted va al 3 se da cuenta de lo que Pablo está allí, con lo que Pablo está lidiando entre los corintios, un conflicto donde uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Pablo aquí está haciendo referencia a él y a Apolos, y se lo voy a demostrar, porque aquí es lo que hay que contextualizar. Así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia, porque por eso soy justificado. No quiero leer mucho por el tiempo, pero cuando vamos al 6, nos dice lo siguiente: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea que Pablo aquí está haciendo referencia a él y a Apolos. Pablo aquí, cuando habla en plural, tengan los hombres como servidores de Cristo, no está haciendo referencia a él y a los demás apóstoles, sino a él y a Apolos. Además, esto tampoco le sirve a él, porque aquí el tema es, ¿debo yo creer en la elección de un apóstol como requisito para salvación? No pudo demostrar un texto que lo sustente. Se concentró en mostrar textos de los enviados de Dios, de los que Dios eligió. Yo estoy de acuerdo, yo digo amén a todo. Y que eligió a Abraham, que eligió a Moisés, que eligió a Jacob. Amén a eso. Pero no le ayuda para nada. Entonces, continuó diciendo, sed imitadores de mí, como yo dije, hay que tener un apóstol para imitar, porque yo no veo a Cristo. Bueno, las escrituras a mí me reflejan quién fue Cristo, cómo se condujo. Las escrituras, el testimonio de Cristo, me dan referencia de cómo fue su conducta. El mismo Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él mismo. Entonces, aquí Luis le demuestro esto. Los apóstoles nos mandan a imitar hasta los que ya no viven. O sea, fíjate lo que dice aquí en Hebreos 6, 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí no está hablando de personas que fueron fervientes en la fe, y nos está mandando a imitarlo, nos está invitando a imitarlo a ellos, personas que no viven. Entonces, eso no tiene nada que ver. No es que porque Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, hay que tener un apóstol para imitar, porque yo no veo a Cristo. Yo no tengo que ver a Cristo para imitarlo. Es que el testimonio de Cristo me da referencia de quién fue Cristo, cómo se condujo, cómo fue su conducta. No, mi hermanito, para todo lo que citó no le sirve de nada. Efesios 3, 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén a eso. Yo digo amén a eso, a lo que Pablo escribe. Yo creo en Pablo, en lo que él escribe. Bueno, leyó a Pablo en el 26, 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Y yo digo amén a eso. Pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, etcétera, etcétera. Esto, nada de lo que Luis ha citado le ha servido,
Porque aquí lo que Luis tiene que demostrar es un texto que me diga que yo debo creer en la elección de un apóstol para salvación. Reitero, yo le mostré múltiples textos y pasajes donde el mensaje es que crean en el Hijo de Dios, en Cristo, para salvación. Ese es el mensaje de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Le mostré los hechos donde la gente, los discípulos andaban predicando a Jesucristo, el Evangelio de Jesús. No vimos por parte que andaban predicando la elección. Crean en la elección para salvación. No, señor Luis. Vamos a ver si usted en la próxima me da mejores textos que lo apoyen, ¿no? Adelante. Gracias, Miqueas. Muchas gracias, Miqueas, por tu tiempo, fue exacto. Adelante. Me gustaría hacer una observación, Manolito, si me permites. Me permito, en este caso, recordarle al señor Miqueas el tema del debate. Necesito creer en la elección para la salvación. No habla de elección apostólica, sino de elección para salvación. Ese para sus próximas intervenciones, señor Miqueas. ¿Sale? Mantengámonos dentro del tema del debate. Hermano Luis, hermano Manuelito, adelante, le toca a usted. Sí, deja hacer una observación, fíjate, cuando todos sabemos que a la elección viene, creo que sí puede entrar lo de la elección apostólica, nada más, no creo que el señor Miquel se ha referido con mucho respeto, entonces, esa es mi observación, pero adelante, sigues señor Luis. ¿Listo, hermano Luis? Ahí va, 3, 2, 1, adelante. Claro que sí. Yo acepto que ahí entra lo de la elección apostólica, sí lo acepto, claro que sí. Como también la elección de los profetas, de todos los hombres de Dios, de todos los que participaron en el pro del evangelio, entra la elección, en todos. Incluso en Felipe. Porque Felipe fue elegido para un propósito. Pero vamos desde el principio. El Señor me citó el primer texto, San Juan 3, 16, 17 y 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Cristo también es de parte de Dios para enseñarnos. Es más, Él es elegido de Dios también. ¿Para qué nos enseña ese elegido en el cual yo tengo que creer? Miqueas tiene toda la razón. Yo necesito creer en Cristo para la salvación. Es verdad. Vamos a ver qué nos enseña Cristo para la salvación. Porque no solamente es decir, yo levanto la mano y creo en Cristo. No. Recordemos que creer es obedecer. ¿Qué nos enseña Cristo para yo poder obtener la salvación? ¿Qué nos enseña Cristo para la salvación? Bien, yo los voy a invitar a todos, porque ya vimos que es Cristo el que nos vino a enseñar para poder alcanzar la salvación. Y yo debo de creer lo que Cristo enseñó. Si no enseño lo que Cristo enseñó, aunque yo diga yo creo en Cristo y ponga yo la mano aquí, no alcanzo la salvación. Así no enseñó Cristo. El libro de San Juan, el capítulo 6 y versículo, permítame, déjeme, aquí tengo el texto. San Juan 6, 29. Dice así: para la gloria de Dios. San Juan capítulo 6, verso 29. Respondiendo Jesús, otra vez, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
Un elegido de Dios está hablando y está enseñando. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pregunto, ¿y quién es el enviado de Dios? Cristo. Cristo es el enviado de Dios, por lo tanto yo voy a creer en lo que Él me diga que haga. Porque si no hago lo que Él me dice que haga, no voy a alcanzar la salvación. Es decir, necesito recibir al enviado de Dios, que es Cristo. Cristo es el enviado de Dios y yo debo de creer en lo que Él me diga que haga. Entonces, lo que Cristo enseñó, vamos a ver un texto donde Cristo está de alguna manera instruyendo, enseñando lo que yo debo de hacer para poder recibir a Cristo, porque si no recibo a Cristo, por mucho que yo patalee, por aunque yo tenga 30, 40, 50 Biblias, aunque tenga todas las Biblias del mundo, si no hago lo que Cristo está diciendo que haga, tiempo perdido. Por eso la importancia de la elección. Fíjense la importancia de la elección. Esto es de Dios, esto no es de los hombres, esto es de Dios. Entonces dice el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, el capítulo 10 y versículo 40, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales yo tengo que creer y obedecer. Porque si no, si yo no recibo a Cristo, si yo no recibo al enviado de Dios, yo no tengo salvación. Y entonces Cristo enseña y dice esto: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Cristo. ¿Qué pasaría si yo no recibo a Cristo? ¿Me salvaré? Absolutamente que no. Entonces dice Cristo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es la forma correcta. La forma correcta para recibir a Cristo, el enviado de Dios. ¿Cuál es? La elección. Porque estos, de los que está hablando Cristo aquí, el que a vosotros, todo el capítulo de Mateo 10, habla y se refiere de los y con los apóstoles. Entonces dice el texto, lo voy a leer otra vez, porque este texto nos enseña lo que Cristo recibe. Según la Escritura, lo que Cristo está enseñando dice que yo necesito recibir a su elegido, su elección. Si yo no recibo su elección, no puedo recibir a Cristo. Así no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el texto. Lo repito, Mateo capítulo 10 y versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjese lo importante, lo indispensable que es recibir la elección. Porque a través de la elección yo recibo al que Dios envió. Y recibiendo al que Dios envió, que es Cristo, tengo la garantía de recibir al que envió a Cristo, que es el Padre. Ojalá y me sean. Porque estas palabras no son mías, estas palabras son de Cristo. Ahora, citó también el libro de Romanos, el capítulo 9 y versículo 33. Ese texto también nos lo citó aquí el amigo, lo cual vamos a darle lectura. El libro de Romanos, el capítulo 9 y versículo 33 dice así: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Yo pregunto, ¿quién es el que está diciendo estas palabras? ¿No es un elegido de Dios?
no tengo que hacerle caso a lo que dice el elegido de Dios. El elegido de Dios me está diciendo que hay una piedra puesta en Sión y yo debo de creer en lo que está diciendo el elegido de Dios. Si yo no creo lo que dice el elegido de Dios, por muchas Biblias que yo tenga en casa, de diferentes idiomas, colores, sabores, no me alcanza para la salvación. No lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. Todos los textos que él me citó, Hechos 26, 18, para que abra sus ojos. ¿Quién es el que abre los ojos? ¿Para qué eligió Cristo a Pablo? Para abrir los ojos. ¿Quién es el que va a abrir los ojos? El elegido. El elegido de Dios, el que tiene la elección de Dios, es el que abre los ojos. El elegido de Dios, para eso, para que abra sus ojos. Para eso me aparecía a ti. Para que los conviertas de las tinieblas a la luz. ¿Quién hace eso? El que tiene la elección de Dios. Ese es el que hace eso. El que tiene la elección de Dios es el que abre los ojos. Hechos 10:43. Pedro da testimonio de Cristo. ¿Sí? ¿Quién? El que tiene la elección es el que da testimonio de Cristo. Por eso es importante recibir aquel que Cristo dijo que se recibiera. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ahí está Cornelio recibiendo a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era el elegido, el que Dios ya había elegido para ese trabajo, el que tiene la elección, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los apóstoles, los profetas, incluso dije, el mismo Felipe que no era apóstol. ¿Quién le dio la orden de que se arrimara al carruaje? ¿O fue por su propia cuenta? No fue elegido de parte de Dios para esa misión. Hasta aquí mi participación. Dios les pague y Dios les bendiga. Amén. Dios te pague, hermano Luis. Pues, Manolito, pasamos a la siguiente etapa, tercera y última etapa, es la de las preguntas. Cada participante tendrá el derecho a 3 preguntas. Sí, será la formulación de la pregunta, 1 minuto. Respuesta del oponente, 5 minutitos. Y refutación de 5 minutos también. Sí, Miqueas, adelante. No te escuchas, micrófono, Miqueas. No te escuchas. Micrófono. El señor Luis y yo acordamos al principio que íbamos a tener 5 minutos de contrarrefutación, aunque creo que no lo registra el formato, ¿no? Pero él y yo acordamos eso. Sí fue en los 20 minutos de exposición, Miqueas, sí tuvieron 10 minutos cada uno para refutación. Entonces aquí ya termina. Y ahorita ya vienen las preguntas. Sí, es. Ajá, y después repito, 1 minuto de formulación, 5 minutos de respuesta del oponente y refutación de 5 minutos. ¿Sale? Okay. Son preguntas intercaladas, una y una. Bueno, en este caso empieza el señor Miqueas, primeramente con su pregunta. Tiene 1 minuto para formularla. ¿Está listo, Miqueas? Sí. Muy bien, okay. Adelante. Dado que el señor Luis aquí siempre me presenta Mateo 10:40, un texto ya, me parece un argumentito súper, un cartucho quemado ya y súper refutado. Señor Luis, en el capítulo 11 de los Hechos, aquí del 19 en adelante, se habla de unos varones de Chipre y Cirene que andaban anunciando el evangelio de Jesús y se convirtió un gran número, creyó al Señor. Yo le pregunto, señor Luis, dígame si ese gran número recibió a Cristo, se me va a decir sí o no, y muéstrame qué apóstoles recibieron ellos, porque para poder recibir a Cristo hay que recibir un apóstol, según Luis, citando a Mateo 10:40. Entonces esa es mi pregunta. Dígame si recibieron a Cristo en primer lugar y muéstrame el apóstol que recibieron ellos, ese gran número que creyó al Señor y se convirtió. Adelante. ¿Sí entendió la pregunta, señor Luis? No la escuché completamente toda. No sé si pudiera repetirla, por favor.
Ok, por favor, señor Miqueas. Sí. Solo la pregunta, Miqueas, solo la pregunta. Ok. Dado que el Señor Luis me cita a Mateo 10:40, donde dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, para sustentar la idea de que hay que recibir un apóstol para recibir a Cristo. Vemos en el capítulo 11 de los Hechos, 19 en adelante, donde unos varones de Chipre y de Cirene andaban anunciando el Evangelio de Jesús, y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Mi pregunta es, señor Luis, dígame si este gran número que creyó al Señor recibió a Cristo, sí o no, y debe mostrarme el apóstol que ellos recibieron para poder recibir a Cristo. Adelante. Sí. El libro de los Hechos dice así, 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. ¿A quiénes? A los hermanos que ya habían en Judea. No estaban predicando, mandaron una ayuda. Lo cual dice, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era Saulo? ¿No Saulo era un elegido de Dios? ¿No Saulo era el que tenía la elección? ¿No Saulo era un apóstol de Jesucristo? ¿No Saulo había sido elegido desde antes del principio de los tiempos? Pero dice Saulo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde antes. ¿No Saulo era un elegido de Dios? Esa es mi respuesta. Adelante. Ahí termina con sus 5 minutos, señor Luis. ¿Es mi respuesta? Sí, es mi respuesta, sí. Ok, entonces seguimos, señor Miqueas. Usted tiene 3 minutos para refutar. Cuando esté listo, Yair. 5 minutos, Sí, adelante, Miqueas. 5 minutos tienes. Adelante. Oh, 5 minutos. Ok, adelante, perdón. Perdón, reinicio. ¿Listo, Miqueas? Adelante. Ok. Sí. Bueno, a mi parecer Luis no entendió mi pregunta. Creo que no la entendió y no la respondió, porque aquí la pregunta fue la siguiente. Según él, hay que recibir a un apóstol para poder recibir a Cristo. Yo le estoy mostrando en el libro de los Hechos 11, 19 en adelante, donde nos dice que unos varones de Chipre y de Cirene andaban predicando el Evangelio de Jesús, y que la mano del Señor estaba con ellos, y que gran número creyó y se convirtió al Señor. La pregunta fue si Luis entiende que este gran número recibió a Cristo, ¿sí o no? Él debió contestarme sí o no, y si quiere argumentar, pero no me respondió la pregunta. ¿Por qué? Porque él sabe que se le va a caer su argumento, porque él sostiene la idea, o intenta sostener la idea, de que hay que recibir a Cristo que hay que recibir a un apóstol para recibir a Cristo. Pero allí vemos unos varones de Chipre y Cirene que no tenían título ni grado de nada, ni diácono, ni evangelista, nada. Unos simples varones, unos discípulos que andaban predicando. Y gran número creyó al Señor y se convirtió. Claro que recibieron a Cristo, porque dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo se recibe a Cristo? Creyendo en Él, mi estimado. Entonces Luis, no sé si fue que no me entendió o se hizo el desentendido, porque en el momento que él me conteste sabe que su argumento se le va a caer. Eso de que recibir un apóstol para recibir a Cristo, eso se cae por sí solo, porque en Lucas 10:16
Jesús le da la misma orden a 70 obreros y le dice lo mismo. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Mi estimado. Entonces, si hay que recibir un apóstol para recibir a Cristo, pues si es aplicable al día de hoy, pues recibiendo un obrero también se recibe a Cristo. Ya es un argumentito quemado que no deberían citarlo ustedes ya. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Colosenses 2:6. El apóstol Pablo escribe una carta a los colosenses donde él nunca fue porque estaba bajo prisión. Y dice en el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo está diciendo aquí que los colosenses recibieron a Jesucristo, pero Pablo nunca estuvo en Colosa. Ellos no conocieron a Pablo. ¿Qué apóstol estuvo en Colosa para ellos poder recibir a Cristo? No, ellos recibieron a Cristo cuando Epafras, a quien Pablo llama su consiervo y fiel ministro del Señor, le lleva el evangelio a los colosenses. Ahí ellos reciben a Cristo. Entonces, ese argumentito se cae por sí solo. Yo creo que no deberían citar más ese argumentito, porque yo creo que mi tiempo se acabó, ¿no? O son 5 minutos. Bueno, entonces, el argumentito de Carlos, del señor aquí, Luis, se cae por sí solo. Porque cuando Jesús habla en Mateo 10:40, está hablando de una misión que le designa a los 12 apóstoles, como también se lo designa a 70 obreros, y le da las mismas encomiendas. Y allí, cuando habla de recibimiento, de recepción, se habla de una recepción presencial. En cualquier ciudad, en cualquier casa que ustedes vayan y no lo reciban, sacudan el polvo de sus pies. Eso es aplicable ahí, Luis, por favor. Eso es aplicable ahí. No es verdad que hay que recibir a ningún apóstol para recibir a Cristo. A Cristo se recibe creyendo en él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es, Luis. Eso no es verdad. Ese argumento se le cae por sí solo. Y reitero, si se recibe a Cristo por recibir un apóstol, pues también recibir un obrero se recibe a Cristo, porque lo mismo que Jesús le dice a 12, le asigna 12, se lo asigna a 70 obreros y le dice lo mismo. El que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes recibe, el que a ustedes desecha, a mí me desecha. ¿En qué estamos entonces? No, señor Luis, por Dios, ese argumentito no vuelva a presentarlo aquí, que es muy débil, no le sirve para nada. Adelante.